Soy Juan José del Campo Gorostidi, autor del curso Fundamentos de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Voy a presentar la lección 3, Propiedades mecánicas. En esta lección abordaré las principales propiedades mecánicas de los materiales y los ensayos que permiten determinarlas, con un enfoque preeminente hacia los materiales metálicos. Trataré la cuestión relativa a la deformación de los materiales cuando son sometidos a una tensión. De todos los ensayos, el que permite obtener mayor número de propiedades mecánicas es el ensayo de tracción. A él dedicaré una parte importante del tema, para continuar con el concepto de tenacidad y la forma de evaluarla, la dureza, la fatiga, el fenómeno de la fatiga que se presenta cuando los materiales son sometidos a cargas variables en el tiempo, y la fluencia, que es la deformación que experimentan los materiales cuando se someten a una carga continua a temperatura superior al 40% de su temperatura de fusión. Las propiedades de los materiales dependen de su composición química y de su microestructura. La composición química determina el tipo de enlace, y vimos en el tema anterior que la energía de enlace guarda relación con el módulo elástico de los materiales y condiciona sus propiedades. A su vez, el proceso de solidificación, que hasta el momento lo hemos definido como el paso desde un estado líquido desordenado a un estado sólido ordenado, ese proceso, las condiciones en las que se realice el proceso de solidificación y los ulteriores procesos de conformado, muchos de ellos basados en la deformación plástica de los materiales, así como su ulterior tratamiento térmico para corregir la estructura denominada bruto de colada, determina la microestructura de los materiales. Y la combinación de composición química y microestructura es la que determina las propiedades de los materiales. El modo de aplicación del esfuerzo es un factor determinante para elegir el tipo de material más adecuado para cada diseño y aplicación. Las propiedades mecánicas nos permiten clasificar los materiales disponibles, al tiempo que facilitan al ingeniero proyectista los datos que éste precisa para modelizar el comportamiento del material al someterlo a las solicitaciones requeridas según los códigos de diseño que resulten de aplicación. Por eso, la simulación, los métodos numéricos en ingeniería, el cálculo por elementos finitos, precisa de una definición de lo que denominamos la ley del material, que no es sino la curva que nos define el comportamiento, la respuesta del material ante la aplicación de una solicitación que es el esfuerzo. Para ello, será preciso siempre combinar simulación y ensayo. El ensayo, los ensayos necesarios para determinar las propiedades de los materiales y poder así introducir y parametrizar en nuestro modelo dichos valores. Siempre insisto en la importancia que en todo proceso que somete un material a ensayo tiene la correcta elección de la muestra, tanto como muestra unitaria como el número de muestras representativas del material que queremos caracterizar. La muestra es la probeta, y la probeta debe ser una muestra representativa del material a ensayar. Aspectos
como la dirección de laminación es importante a la hora de preparar una muestra para el ensayo de tracción. No obtendremos los mismos resultados dada la anisotropía microestructural inducida por el proceso de deformación plástica si elegimos una sección longitudinal o transversal al esfuerzo de deformación principal. Asimismo, los ensayos han de realizarse según norma aprobada y procedimiento definido. Ensayar, por tanto, consiste en ejecutar un protocolo bajo norma aplicable, mediante un equipo calibrado por entidad acreditada, previo ajuste del equipo antes de la realización del ensayo mediante muestras patrón homologadas, en condiciones ambientales controladas y, por supuesto, con el rigor que de un laborante formado y diligente se espera. Asimismo, las decisiones basadas en datos, que son fundamentales en cualquier metodología de investigación y desarrollo, requiere que los datos, sean tratados de acuerdo a los principios de los métodos estadísticos, ensayos de reproducibilidad-repetitividad para analizar la fiabilidad del sistema de medida, la aplicación de test de comparación, análisis de la varianza. Si la diferencia encontrada entre resultados de un mismo laboratorio o de dos laboratorios es significativa en términos estadísticos. Bajo estos presupuestos generales o principios generales, podemos clasificar los ensayos que permiten determinar las propiedades mecánicas de los materiales según los muestro en la tabla. La rigidez o el módulo elástico vendrá determinada a través del ensayo de tracción, al igual que el límite elástico y la carga de rotura. El límite elástico será un parámetro fundamental en el diseño, porque las deformaciones permanentes no son válidas en ingeniería, y por tanto el límite elástico señala aquella tensión que el sistema que hemos diseñado, la pieza o el conjunto, la estructura, no debe en ningún momento someterse a solicitaciones superiores al límite elástico, minorado por el coeficiente de seguridad que establezca la norma. La ductilidad, que expresa la capacidad para la deformación plástica del material. La tenacidad. La tenacidad debemos entenderla como la capacidad de absorción de energía que un material tiene antes de su rotura. Dicho de otra manera, la capacidad para soportar la energía de impacto. El ensayo de tracción nos va a permitir realizar una estimación de la tenacidad del material y el ensayo Charpy o ensayo de impacto nos va a permitir medir la resiliencia del material. La dureza, un ensayo sencillo, de bajo coste de inversión, que da una información importante y que nos permite correlacionar la resistencia que ofrece el material a la deformación plástica con la carga de rotura del material. Cuando el diseño imponga la aplicación de cargas variables en el tiempo, hemos de estudiar el comportamiento a fatiga de los materiales, porque la fatiga tiene como consecuencia la rotura súbita y frágil del material, lo cual supone una rotura catastrófica. El límite de fluencia, que será necesario considerarlo cuando los materiales estén sometidos a carga permanente en condiciones de temperatura y tiempo elevado. Este conjunto de propiedades son las que vamos a analizar en este tema. Los materiales
responden a las tensiones deformándose. Es un principio general. Cuando un material se somete a un esfuerzo, el material deforma. Se produce su alargamiento, el incremento de longitud, a consecuencia de la aplicación de la tensión, que es la ratio entre la fuerza aplicada y la sección inicial de la probeta. Si la tensión aplicada es inferior al límite elástico del material sigma sub i, estaremos dentro del rango de comportamiento elástico, en el cual es válida la ley de Hooke, y la ley de Hooke establece que la tensión y la deformación son proporcionales, siendo la constante de proporcionalidad el módulo elástico o módulo de Young. Al tiempo que se produce el alargamiento del material, pasando de una longitud inicial L sub 0 a una longitud L, aparece la deformación, y la deformación o incremento de longitud produce necesariamente la disminución de la sección transversal y da lugar a un comportamiento en los materiales que es medido a través del coeficiente de Poisson que toma un valor en el entorno de 0,33. Esto es, la deformación lateral es inferior a la deformación longitudinal, siendo la ratio de 0,33 en promedio. El ensayo de tracción consiste en la aplicación de una fuerza de tracción a velocidad constante hasta la rotura del material, al tiempo que durante el ensayo, en el cual se va produciendo este incremento de fuerza paulatina a velocidad constante, registramos la variación de la longitud y la sección de la probeta, lo cual nos permite construir una gráfica similar a la representada, en la cual tenemos en el eje de ordenadas a la denominada tensión ingenieril. Su índice ingenieril refiere a que la fuerza la consideramos dividida por la sección inicial de la probeta, y en el eje de abscisas tenemos la deformación que experimenta la probeta a consecuencia de la aplicación de la tensión. La gráfica muestra unos tramos bien diferenciados. En el primer tramo, o A, el comportamiento es elástico. Se cumple la ley de Hooke. Sigma es igual a E por epsilon. Es un tramo recto. Es un tramo que nos habla acerca de la rigidez del material. El límite elástico convencional se obtiene trazando una paralela al tramo elástico por la abscisa que corresponde a un 0,2% de la longitud inicial de la probeta. Su intersección con la gráfica nos determina el límite elástico del material. Desde un punto de vista del cálculo en la ingeniería, el límite elástico establece la tensión máxima aplicable que evitaría la deformación plástica o permanente del material. Se cumple para tensiones inferiores al límite elástico, que si la tensión retorna a cero o disminuye, se recupera la deformación elástica. Recuerden el concepto de muelle que explicaba en el tema 2, comportamiento elástico del material, en tanto y cuanto no superemos su energía de enlace. Si la tensión se eleva por encima del límite elástico, entramos en el denominado tramo BC, o de alargamiento generalizado. Se produce la deformación plástica o permanente del material, llegando así al punto máximo de la curva de tensión ingenieril, que es el punto C, o tensión de rotura, aquella en la que se produce la rotura del material.
A partir de este punto, hasta la rotura y la separación del material en dos mitades, que ocurrirá en el punto D de la gráfica representada, es el tramo que denominamos de deformación localizada o de estricción, y cuya longitud dependerá de la ductilidad que presente el material. Lo vemos a través de la figura de la siguiente diapositiva. He marcado la longitud del tramo CD, aquel en el que, como ustedes observarán, se ha producido una deformación localizada del material. Hay una estricción, hay una reducción de la sección. El material falló, alcanzó su carga máxima en el punto C. Entre el punto C y el punto D se ha producido una deformación localizada. Deformación localizada que medimos a través de la estricción, que es junto con el alargamiento, junto con el alargamiento los dos parámetros que nos hablan acerca de la ductilidad del material, de su capacidad para la deformación plástica. El ensayo de tracción, como decía al comienzo, deberemos de realizarlo en base a una norma. Y traigo aquí, a modo de recordatorio, la normativa UNE Europea ISO aplicable. Dependiendo de que el material sea metálico, sea cerámico o sea un polímero, obtendremos diferentes curvas tensión, deformación. Los materiales cerámicos, como ya vimos también en el tema 2, se caracterizarán por una elevada rigidez. Recuerden la elevada energía de enlace iónico, por ejemplo. Pero tendrá muy poca capacidad para la deformación plástica. La rotura del material se producirá inmediatamente después de alcanzar su tensión de límite elástico. Los materiales metálicos dependerán si se trata de un aluminio, de una aleación de aluminio, de un bronce, un latón, un acero al carbono, un acero estructural, un acero de herramientas, pero en definitiva tendrá una curva que podríamos asimilarla a la que expliqué, a la que acabo de explicar. Y un polímero tendrá un módulo elástico bajo, con una carga elástica baja y un gran alargamiento, consecuencia de los enlaces por fuerzas de Van der Waals que unen las cadenas principales que, recordarán también, están constituidas en base a enlaces carbono-carbono covalentes. La rotura de un material podrá ser dúctil o frágil. En un material cerámico, la rotura será frágil, muy poca deformación plástica. En un material dúctil, la rotura presentará la morfología que denominamos de copa y cono y tendrá una marcada estricción, entendiendo como estricción la reducción localizada de la sección de la probeta. El aspecto de la zona de rotura en una probeta de tracción dependerá, evidentemente, y en primer lugar, de la axialidad del esfuerzo, para lo cual es muy importante el montaje experimental y evitar que se puedan inducir tensiones laterales que produzcan facies de rotura no adecuadas. Partiendo de la base de que la probeta haya sido correctamente mecanizada y que la máquina de ensayos de tracción esté debidamente calibrada, mantenida y calibrada, hemos de considerar que el espesor de la probeta tiene influencia en el aspecto, en la morfología de la rotura. Así, en probetas planas de espesor inferior a 1 milímetro, la morfología no es comparable con la obtenida en probetas de mayor espesor. Y traigo como referencia una figura que podrán encontrar en la publicación de los profesores que relato de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos, que realizan un estudio de simulación y ensayo, concluyendo lo que les traslado. Por tanto, la comparación de resultados entre laboratorios requiere del empleo de probetas semejantes. El alargamiento total hasta la rotura depende de la distancia entre trazos de control L sub 0, por supuesto, con la condición de que la rotura se produzca en el espacio comprendido entre los dos puntos de control, para que incluya la zona de alargamiento localizado o estricción. Si no se indica lo contrario, esta zona de control será de 5 centímetros. El alargamiento hasta la rotura total depende también de la sección de la probeta, según la ecuación que expreso, siendo A y C parámetros que dependen del material. Estas consideraciones han de ser tenidas en cuenta a la hora de comparar resultados entre laboratorios y a la hora de extraer conclusiones de los ensayos realizados. Cuando un material se somete a una carga súbita, que denominamos impacto, requerimos que el material sea tenaz. La integración de la curva tensión-deformación que vimos anteriormente, el área encerrada bajo la curva del ensayo de tracción, este área que señalo, todo el área que está comprendida entre la proyección del punto D hasta el eje de abscisas y contenida en el recinto que delimita la curva azul, nos está dando medida de la capacidad de absorción de energía que ha tenido el material. Por tanto, aquellos materiales que tengan tenacidad elevada presentarán un área importante bajo la curva del ensayo de tracción. En el caso del cerámico sería un área muy limitada. Por tanto, esa es la primera indicación acerca de la tenacidad de un material y, por tanto, uno de los valores que nos aporta el ensayo de tracción. Sin embargo, para medir la resiliencia de un material es necesario realizar el denominado ensayo de impacto. Los materiales frágiles, en sensu opuesto, tendrán una baja tenacidad, y la tenacidad será una propiedad fundamental para los materiales sometidos a impacto. Al objeto de fragilizar el material, y será un punto que trataremos en el tema siguiente, tema 4, mecánica de la fractura, las probetas que se preparan para el ensayo de resiliencia son mecanizadas mediante una brocha adecuada, mediante un proceso de brochado, obteniendo una entalla en forma de V o una entalla en forma de U para poder realizar la rotura del material con la aportación de menor energía. Así se configura la denominada probeta Charpy en V, cuyas dimensiones les aporto en el dibujo. La probeta Charpy en V se coloca en el soporte de la máquina de impacto péndulo de Charpy, de forma en que la masa del péndulo actúe sobre la cara opuesta a la hendidura en V mecanizada sobre la probeta y en el centro del vano. El péndulo de Charpy consiste en una masa, en este ejemplo que les pongo 12 kilos, que tendrá un brazo, en este caso 0,8 metros, y que permite impactar sobre la probeta que acabo de describir, que estará situada en esta posición, una vez que soltemos el seguro, el actuador de la maza. Por tanto, la maza, en el momento que sea liberada, recorrerá un arco de circunferencia hasta impactar con la probeta, siendo condición necesaria
que el impacto tenga energía suficiente para romper la probeta y para recorrer un arco de círculo, un arco de circunferencia, hasta que retorne. La energía absorbida en el impacto se calculará como la energía disponible a consecuencia de la liberación de la masa y de su recorrido, fuerza por distancia, a la cual habremos de restar la energía remanente, despreciando lo que podríamos denominar el rozamiento o trabajos internos de la máquina. En el cálculo que efectúo, calculo el recorrido partiendo de que 2pi son 2pi radianes, son 360 grados de circunferencia, y teniendo en cuenta que el ángulo es 140 hasta el impacto y 60 grados tras el impacto, permite determinar que en este ejemplo la energía absorbida por la probeta antes de su rotura ha sido de 131,5 julios o 131,5 newtons metro. La dureza, decía al comienzo, que es una propiedad mecánica extensamente utilizada, dada la sencillez de ejecución de los ensayos y lo limitado de la inversión requerida para ello. La dureza se define como la resistencia que opone un material a la deformación plástica, expresión que no es incompatible con otras más extendidas, como que la dureza es la resistencia que opone un material a ser rayado por otro. Recuerden la tabla de dureza de Mohs, que todos hemos estudiado, o la resistencia, también definida la dureza como la resistencia a la penetración. En la imagen he traído un durómetro convencional de la casa Hoyton y podrán observar también el dispositivo que permite transmitir la carga a la probeta, que se colocará sobre el soporte y sobre la cual se aplicará la carga indicada por norma. Diferentes tipos de ensayo utilizan diferentes cargas en función de los materiales a ensayar y diferentes tipos de penetradores. Hay muchos ensayos de dureza. Yo hago relación a los 4 principales en los materiales metálicos. La dureza Rockwell C, adecuada para aceros en estado de temple y revenido. La dureza Rockwell B, para aceros recocidos y normalizados, más blandos que los aceros en estado de temple y revenido. La dureza Brinell, de propósito general. Y la dureza Vickers, adecuada para materiales muy duros. El concepto del ensayo de dureza es en todos los casos el mismo. Se trata de someter el material a un esfuerzo aplicado mediante un dispositivo, que puede ser una bola de acero o de carburo de tungsteno, o, alternativamente, de un indentador constituido por diamante en forma cónica o piramidal. Los ensayos basados en una esfera de acero o de carburo de wolframio son el ensayo Brinell, el ensayo Rockwell B y el Rockwell E. Y los ensayos que están basados en un indentador de diamante tallado en forma cónica o piramidal son, respectivamente, el ensayo Rockwell C, indentador cónico, Vickers, indentador piramidal de diámetro de sub 1. La ventaja del ensayo Rockwell C y del ensayo Rockwell B es que permite una medida directa,
sin cálculo ni medición adicional. Por el contrario, el ensayo Brinell precisa determinar el diámetro D, que será el diámetro de penetración. En la tabla he consignado la relación existente entre los ensayos Rockwell C, Rockwell B, Brinell y Vickers. Observen que el Rockwell C y el Rockwell B son complementarios. Cuando la carga de rotura del material es más baja, utilizaremos el Rockwell B, y para aceros en estado de temple irrevenido emplearemos el ensayo Rockwell C. Y el ensayo Brinell y Vickers son de propósito general. He referido también las normas aplicables para cada uno de los ensayos de dureza. Cuando los materiales se someten a cargas variables en el tiempo, se produce la fatiga. Las cargas variables pueden ser de elevada amplitud o de elevada frecuencia. Y tanto una amplitud de carga elevada como una elevada frecuencia de aplicación de carga variable producen un daño acumulativo en los materiales que denominamos fatiga, y que puede conducir a una rotura del material para niveles de tensión inferiores al límite elástico, lo cual en principio puede resultar difícil de comprender, pero que entenderemos bajo la consideración de que las tensiones locales pueden ser superiores a las tensiones generales, especialmente en el borde de grieta o en aquellas zonas en las que exista un defecto superficial o se produzca, como consecuencia del diseño, un factor de intensidad de la tensión. De manera que se incube la grieta por fatiga que en cada uno de los ciclos de variación de la carga progresa hasta reducir la sección eficaz del material a un valor que no es capaz de soportar la tensión aplicada, produciéndose la rotura súbita y frágil del material. Por tanto, la primera consecuencia de orden práctico que hemos de extraer es que, sabiendo que la fatiga se inicia en la superficie de los materiales, hemos de trabajar en reducir el número y tamaño de los defectos superficiales en las piezas, porque así estaremos aumentando el tiempo de incubación de la grieta, del defecto, y aumentar el tiempo de incubación supone aumentar la vida del material hasta su rotura a fatiga. El tiempo de propagación dependerá de las condiciones, amplitud y frecuencia de la carga aplicada, así como de la tenacidad del material, que será un parámetro intrínseco y ajeno al sistema de esfuerzos. La rotura por fatiga, decía, es súbita, es frágil y, consecuentemente, produce daños catastróficos. Por ello, es importante conocer cuál es la carga límite de fatiga de un concreto material y diseño, puesto que así aseguraremos permanecer en el campo y rango de seguridad estructural. La fatiga, decía, se inicia en la superficie, parte de un punto de incubación, una grieta, una heterogeneidad estructural,
una decarburación, una indentación, un punto de concentración de tensiones por insuficiente radio de acuerdo en el cambio de diámetro de la pieza. Y a partir de este punto de inicio, la grieta, el defecto, progresa y se produce la propagación del mismo. Y es lo que he representado en estas ondas que van creciendo a cada ciclo de oscilación de la carga. Hasta que llega un punto que la sección remanente de la pieza, la que todavía no ha sido afectada por el avance de la grieta, es insuficiente como sección estructural para soportar el sistema de esfuerzos al que está sometido, la pieza o el eje, produciéndose la rotura súbita y brusca. En la imagen, tomada de Wikipedia, pueden observar el punto de inicio de incubación, la zona de progreso que he descrito, mucho más obvia si se observa a nivel con el microscopio electrónico, por ejemplo, pero en la que ya pueden ver aquí se intuyen las líneas de avance que les he señalado y claramente la sección que produce una rotura frágil finalmente. Por tanto, el tiempo hasta la rotura por fatiga será la suma del tiempo de incubación y del tiempo de propagación. ¿Cómo definir el sistema de esfuerzos? ¿Cómo definir la carga variable? La carga variable puede ser sinusoidal o puede ser totalmente aleatoria. Imaginen las vibraciones a las que está sometida un ala de avión o cualquier sistema que no necesariamente obedezca a una variación de carga sinusoidal. En todo caso, la tensión media será la suma de la tensión máxima y la tensión mínima dividida entre 2. El rango tensional será el cociente entre la tensión mínima y la tensión máxima. La amplitud será la mitad de la suma entre la tensión máxima y la tensión mínima. Amplitud y frecuencia serán los dos parámetros clave para definir el sistema de esfuerzos, la carga variable. Y produce tanto más daño en el material cuanto que la amplitud sea mayor y cuanto que la frecuencia sea mayor. Para determinar la carga límite de fatiga, aquella que aplicada un número indefinido finito de veces no produce la rotura por fatiga del material, aquella amplitud de carga que aplicada n veces no produce la rotura de material, sería la asíntota al eje de abscisas de la denominada curva de Wöhler, que es una curva experimental y que se obtiene sometiendo el material, la probeta representativa del material, a un nivel de tensión hasta que se alcanza la rotura, anotando a qué número de ciclos se produce la rotura. Una nueva probeta se sitúa en el banco de ensayos, se disminuye la amplitud de la tensión y de la misma manera se espera y se cuenta el número de ciclos hasta su rotura, y así sucesivamente, disminuyendo en pasos incrementales la amplitud de tensión, hasta obtener la curva de Wöhler, que así se denomina a esta curva que permite establecer la tensión límite de fatiga, aquella amplitud de carga que aplicada un número infinito de veces no produce la rotura del material. Todas las amplitudes de carga que estén
de la curva dibujada en color azul hacia abajo serán zonas de seguridad, y a la inversa, las que estén situadas por encima de la curva serán zonas de rotura. Hay que señalar que la fatiga es en sí mismo probabilística. Esta no es una curva determinista. Si repitiéramos el ensayo n número de veces para cada nivel de amplitud de carga, obtendríamos un rango, siendo y representando la curva de Wöhler el promedio de los resultados experimentales obtenidos. ¿Qué factores hemos de tener en cuenta para mejorar el comportamiento a fatiga de los materiales? He señalado 9 de ellos. El primero, utilizar materiales de tenacidad elevada. Veremos en el tema 4 por qué. 2. Que la estructura cristalina sea de grano fino, para dificultar el avance de la grieta. 3. Que la microestructura sea homogénea. Señalaba al comienzo del curso que una aleación metálica es un material compuesto en el que vamos a tener precipitados, vamos a tener compuestos intermetálicos. Si estos se concentran en la superficie de la pieza, se van a producir heterogeneidades microestructurales que pueden dar lugar a una más fácil incubación de la grieta por fatiga. Por tanto, microestructura homogénea. Evitar en un eventual tratamiento térmico de la pieza la decarburación superficial. La decarburación supone la combustión del carbono en superficie. En aceros para muelles, en aplicaciones como son las barras estabilizadoras en automoción o los muelles de suspensión, que tras el temple son sometidos a procesos de revenido. Si estos no se hacen en hornos de atmósfera controlada, existe el riesgo de decarburación superficial, y la decarburación limita la vida a fatiga, porque crea espacios en los que es más fácil y probable la incubación de grietas. Someter la superficie de la pieza a tensiones de compresión mediante dispositivos automáticos o manuales, en el caso de soldadura, someter la superficie a tensiones de compresión mediante un shot pinning o mediante impacto con herramientas neumáticas antes de su uso, sabemos que mejora la resistencia a compresión. Sabemos que mejora la vida a fatiga debido a que dejamos la superficie en un estado de compresión, tensiones de compresión. Que la superficie de la pieza esté bien pulida y exenta de defectos. Que la dureza superficial sea elevada para retrasar el onset, el inicio del agrietamiento. Evitar la concentración de tensiones en el diseño de las piezas, lo cual se traduce que en los cambios de sección y en la mecanización de piezas demos y diseñemos con suficientes radios de acuerdo para evitar los puntos de concentración de tensiones, que serán con toda probabilidad el inicio de la rotura por fatiga. Estas son buenas prácticas a tener en cuenta para mejorar el comportamiento a fatiga de los materiales. Finalmente, la fluencia. La fluencia es la deformación lenta y continua en el tiempo que afecta a los materiales cuando se someten a una carga constante a temperatura elevada. Temperatura elevada que cuantificamos en un valor superior al 40% de su temperatura de fusión. Por tanto, cualquier material que sea utilizado a una temperatura superior al 40% de su temperatura de fusión ha de ser evaluado en términos
de su resistencia a la fluencia. La fluencia es un proceso que tiene origen térmico, en un estrés térmico al que sometemos el material, si bien no solo, puesto que no se trata meramente de un proceso termodinámico, sino que hemos de incluir el efecto de la carga aplicada. Y por eso, si bien responde a la ecuación de Arrhenius, los parámetros A y EA habrán de tomar en consideración que no es puramente un proceso termodinámico, sino que hemos de introducir también el efecto de la carga aplicada. La curva que nos permite conocer, mediante ensayo, el comportamiento a la fluencia de un material, podemos dividirla en tres tramos. Un tramo en el que, en el corto espacio de tiempo, se produce un aumento de la deformación por fluencia, pero que rápidamente disminuye la velocidad de deformación. Y esto se produce debido al endurecimiento que tiene origen en la deformación del material. Al deformar un material, al deformar plásticamente el material, aumenta su acritud, aumenta su dureza. En consecuencia, se ralentiza el movimiento, se ralentiza la deformación plástica permanente. Esta es la explicación del primer tramo de la curva de fluencia. Para entrar en el tramo de fluencia secundaria, en el cual la pendiente, la velocidad de deformación, será función del nivel tensional y del nivel de temperatura. De manera que para un mismo material, cuanto mayor sea la tensión aplicada y cuanto mayor sea la temperatura aplicada, la transición entre la zona primaria y la zona secundaria se realiza en menor tiempo, abordándose finalmente la fase terciaria, que es la que conduce inexorablemente a la rotura del material. La deformación por fluencia se puede expresar como la suma de la intersección de la proyección del tramo secundario sobre el eje de ordenadas que nos habla de la deformación inicial, más un factor que va a estar relacionado con la velocidad de deformación y el tiempo. Considerando que la velocidad y el tiempo guardarán relación con las condiciones de solicitación. Esto es, la carga aplicada y el tiempo de exposición del material a la temperatura de la que se trate. Como señalaba, cuanto mayor sea la tensión aplicada, también válido para la temperatura, mayor será la deformación en menos tiempo. ¿Cuáles son los factores que aumentan la deformación por fluencia? El aumento de la carga aplicada, el tiempo de exposición, la temperatura y, atención, el menor tamaño de grano. Para esta aplicación concreta, que es la aplicación de los materiales a temperatura elevada y bajo una solicitación tensional, aquellos materiales que tengan mayor tamaño de grano van a tener un mejor comportamiento a fluencia. Y la explicación ha de encontrarse en el propio mecanismo de la fluencia, que no es sino la estimulación del movimiento de las dislocaciones debido a la tensión aplicada y a la temperatura, o a la difusión de átomos en borde de grano, zonas que son desordenadas. Por tanto, si fuéramos capaces de, en la solidificación y en el tratamiento ulterior, obtener un tamaño de grano cristalino elevado
sin menoscabo de otras características del material, como pudieran ser su decarburación, estaríamos en mejores condiciones de soportar la deformación por fluencia, porque el movimiento de las dislocaciones y las difusiones en borde de grano se verían limitadas al disminuir la longitud del tamaño de bordes de grano, cuanto mayor sea el tamaño de grano. ¿Cuáles son los metales más susceptibles de deformación por fluencia? Los de menor temperatura de fusión, es obvio. Si la fluencia afecta a los materiales cuando la temperatura de exposición es superior al 40% de su temperatura de fusión, cuanto menor sea su temperatura de fusión, mayor será el riesgo de presentar deformación por fluencia. Es el caso del plomo, del estaño, del aluminio. Y los metales menos susceptibles de deformación por fluencia serán los metales refractarios, niobio, molibdeno, wolframio, tántalo, las superaleaciones de base cobalto y níquel, los aceros inoxidables. La fluencia tiene una importancia determinante en el comportamiento de los álabes y en la selección de los materiales más adecuados para los álabes en las turbinas de gas, debido a que al elevado efecto de fluencia que ejerce la temperatura de los gases de combustión, ha de incluirse la fuerza centrífuga que supone la propia rotación de la turbina y su afectación a los álabes. Este es un caso paradigmático en el que se necesitan materiales refractarios para su conformado, al tiempo que seamos capaces de refrigerarlos. Las últimas turbinas de las centrales de ciclo combinado, las más avanzadas, se están produciendo con álabes impresos mediante tecnología 3D, pudiendo así asegurar los circuitos de refrigeración y la estructura que permita una adecuada refrigeración de los metales refractarios utilizados en este tipo de piezas y componentes.